hermanos, no vamos a ir al Nuevo Testamento, sino al Antiguo Testamento. Es una decisión muy difícil cuando hay un libro así que te cautiva. Yo debo decir que Dios me ha sostenido, me ha ayudado, me ha bendecido con su palabra, pero tengo que decir que las porciones que Él más ha utilizado en mi vida son el libro, la carta a los Hebreos, Éxodo capítulo 14, y esos momentos que vivió el Señor Jesucristo allí de Getsemaní hasta la cruz. Eso tengo que confesarle que me conmueve mucho las cuerdas del corazón cuando tengo que estudiar acerca de ello. Me hace meditar mucho el hecho de que Él se hizo pecado por nosotros. Sinceramente, hermano, yo duré días meditando solamente en este texto, que Él se hizo pecado por nosotros, Él llevó nuestros pecados. Y el uno dejar ese estudio para ir a otra porción es una decisión difícil, pero el Espíritu es el que nos guía. Vamos a otra porción, dejamos esos momentos del Señor Jesucristo allí acercándose a la cruz cuando es apresado. Mire, hermano, usted lo puede digerir palabra por palabra, que todo eso que le sucedió a Cristo, lo que Él dijo, tiene un significado muy especial y profundo. Vamos a ir a el primer libro de Samuel, primero de Samuel, el capítulo 7. Voy a leer una porción, voy a leer desde el versículo 3. Desde el versículo 3 voy a leer hasta el verso 13. Dice la Escritura, primero de Samuel 7, verso 3. Habló Samuel a toda la casa de Israel, diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot, y sirvieron solo a Jehová. Y Samuel dijo: reunid a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Jehová. Y se reunieron en Mizpa, y sacaron agua, y la derramaron delante de Jehová, y ayunaron aquel día, y dijeron allí: contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel, y al oír esto los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel: no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová. Y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová le oyó. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos, y los atemorizó, y fueron vencidos delante de Israel. Y saliendo los hijos de Israel de Mizpa, siguieron a los filisteos, hiriéndolos hasta abajo de Betel. Y tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Eben-Ezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Así fueron sometidos los filisteos, y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel, y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. Amén. Oremos. Padre nuestro y majestuoso Señor,
oh Dios de las alturas y Salvador. Te agradecemos, Padre, cada una de tus bondades, misericordias y cada uno de los eventos que tú traes a nuestras vidas, porque tú lo usas para bien, para fortalecernos con tu gracia. Señor, ahora mira la necesidad que tenemos al hablar de tu palabra. No sabemos cómo hacerlo, necesitamos de principio a fin ser ayudados por ti, Señor, tanto en la forma como en el fondo. Que tú abras también los oídos, el oído externo para que no nos distraigamos, el oído interno para que tu palabra actúe en nosotros. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, he tomado el versículo 12 para ponérselo así mismo como de título: hasta aquí nos ayudó Jehová. Dice el verso 12: tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Eben Ezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Nosotros por experiencia propia lo sabemos, la naturaleza humana tiene la tendencia a olvidar. Nosotros olvidamos el pasado, no recordamos todo lo que debíamos recordar en nuestra vida, incluso a veces olvidamos lo que no debíamos olvidar. Aquello que debió haber quedado como un sello en nuestras vidas, debió haber quedado como un sello en nosotros, que no lo olvidásemos. En una ocasión, el Señor Jesucristo tuvo que amonestar a los discípulos por causa del olvido, porque ellos habían olvidado cosas que no debían olvidar. Él les preguntó: ¿no entendéis aún ni os acordáis? O sea, no se acuerdan, no lo recuerdan. Ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres, y cuántas cestas recogisteis, ni de los 7 panes entre 4,000, y cuántas canastas recogisteis. Mateo capítulo 16, los versículos del 9 al 10. Ellos no debían haber olvidado un evento tan impactante como ese. Una alimentación extraordinaria, nunca vista, debió haber impactado sus corazones, debió haberles servido para otra ocasión cuando ellos viviesen una experiencia similar. Haber recordado ese evento cuando Cristo alimentó 5,000 hombres de una manera milagrosa, y ahora estaban solamente 12 hombres en una barca, y ya ellos estaban pensando acerca de la provisión. Él habla de la levadura de los fariseos, pero él lo que quiere referirse, pensaban ellos, a que nosotros no trajimos pan y nos va a faltar el pan. Hombre, pero ¿y lo que acaban de vivir con 5,000 hombres de una manera milagrosa? Esto le hubiera, si ellos hubieran recordado esto, eso le hubiera ayudado a entender lo que el Señor Jesucristo le estaba diciendo con relación a la levadura de los fariseos. Eso le hubiera ayudado a entender que el Señor Jesucristo no tenía problema alguno con provisión. Eso le había ayudado a entender que el Señor Jesucristo es el Todopoderoso y puede alimentar, si pudo alimentar 5,000, puede alimentar 12 personas en una barca. El Señor les señala que ellos debieron haber conservado en sus mentes este evento, ese acontecimiento. Hermanos, Dios hace cosas que Él desea que nosotros la conservemos en nuestra mente, porque son cosas que nos van a ayudar para el futuro, son eventos que nos van a ayudar a nuestra fe, son cosas que nos van a ayudar a nuestra estabilidad espiritual. Esos eventos nos ayudarán a entender otras cosas, nos ayudarán a confiar en otras ocasiones, nos ayudarán a actuar por la fe en otros eventos, circunstancias, ocasiones. Son cosas que nos ayudarán a atravesar por otras situaciones tal vez más difíciles. Y así vamos subiendo escalón tras escalón. De manera que el recordar ciertos eventos nos conviene, nos ayuda. Es un error que cada evento tengamos que comenzar desde cero, como si lo anterior ya no se contara, no tuviera que ver. Por eso es que decimos que la experiencia cristiana cuenta. O sea, los años que van pasando en la vida cristiana, uno va acumulando. Uno dice, bueno, el Señor en tal situación actuó de esta o aquella manera. En esta situación, Él también actuará. Y eso te va fortaleciendo en tu fe. Entonces,
Así somos ayudados a atravesar eventos que también se le presentan a otros hermanos. Nosotros también lo motivamos, lo estimulamos en base a nuestra experiencia. Todas las situaciones que el Señor permite vamos a requerir de la fe, y evento tras evento debemos de ser ayudados. ¿Qué hace Dios en virtud de eso? O sea, ¿qué hace Dios en virtud de que nosotros olvidamos? ¿Qué hace Dios en virtud de que nosotros aún olvidamos cosas que no debían de ser olvidadas, que debían de impactar nuestra mente y corazón? Yo le mencioné algunas porciones. Mire, ha pasado los años y esas porciones están ahí. Yo le puedo decir de qué manera impactaron mi corazón y fui ayudado. Y Dios espera que yo no lo olvide, porque van a volver otras situaciones y circunstancias donde voy a necesitarlas, y eso es lo que Dios quiere hacer. Entonces repito la pregunta: ¿qué hace Dios en virtud de esto? Conociendo Él la naturaleza humana que olvida, que tendemos a olvidar, a veces lo que no debemos olvidar, Él nos da una ayuda para que lo recordemos. Nos lleva a hacer cosas que nos ayuden nuestra memoria, que nos impacten a fin de que la mantengamos en la mente. En este caso que estamos tratando de Samuel fue una ayuda visual. Cada vez que ellos vieran esa piedra, ellos se recordarían de esa victoria que Dios le dio. El texto que hemos escogido es de esas ocasiones a donde un grupo es ayudado a recordar. Vamos a ver el contexto. Recuerde que estamos en el primer libro de Samuel, primero de Samuel, capítulo 7, y que nuestro texto base es el versículo 12. Tomó luego Samuel una piedra, ese era el recordatorio, y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Eben-Ezer, a una piedra, a un lugar, no a un gato ni a un perro. Eben-Ezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Veamos algo del contexto para ayudarnos con lo que Samuel está tratando con el pueblo. El pueblo de Israel había sido derrotado muchas veces por los filisteos. Tenían ya un largo periodo donde las victorias para los filisteos era un problema. Samuel les invita a que quiten los ídolos delante de ellos, los ídolos que tenían, que era lo que estaba trayendo problema. El problema no era que eran mejores guerreros que nosotros, es que había un problema con Dios que había que resolver. Una vez que ellos quitaron todos estos ídolos, en el capítulo 7 usted lo encuentra, Samuel hace un sacrificio, un holocausto, sacrifica en holocausto, un animal al Dios verdadero. Ellos le piden luego a Samuel que ore por ellos. Samuel ora por ellos, y cuando los filisteos saben que ellos están reunidos ahí, en ese culto, podríamos decirlo para que usted me entienda, parece que ellos pensaron: aquí los tenemos a todos, vamos a acabar ahora con ellos. Cuando los filisteos supieron que estaban allí, se disponen a pelear contra Israel. Dice la Escritura en el capítulo 7, usted voltea la página, vaya conmigo, en el versículo 10, que el Señor tronó aquel día. Dios se manifestó potentemente. El gran enemigo, que eran los filisteos, fueron vencidos aquel día. Esta victoria, después de venir sufriendo derrotas, después de venir siendo subyugados, esta victoria contra un enemigo fuerte que ellos le temían, contra un enemigo ya que los había sometido en varias ocasiones, y ahora en esta ocasión el Señor le da la victoria. Entonces Samuel toma una piedra y dice la historia que la puso entre Mizpa y Sen, en el lugar de la victoria. ¿Para qué? Para recordarlo. Él le llamó a esa piedra y a ese lugar Ebenezer, que significa piedra de ayuda. Entonces dice la Escritura que
dicha piedra significaba: hasta aquí nos ayudó Jehová. Cuando las futuras generaciones preguntaran, eso era lo que se le iba a responder, y la fe de los hijos entonces iba a ser también ayudada. Era preciso y necesario recordar lo que allí sucedió. Fue una victoria grande lo que Dios le dio allí, una victoria muy importante, una victoria que venía después de varias derrotas. El enemigo pensaba que ya los iba a acabar. Esa victoria había llegado en un momento que parecía que ya no había esperanza de salir del yugo de los filisteos. Esa piedra, algo tan sencillo, era un recordatorio de esa victoria. No importa cuál sea el enemigo, no importa cuán fuerte sea, era un recordatorio de que Dios estaba con su pueblo y que si ellos andaban en la voluntad de Él, Dios se le daba la victoria. Ellos tenían ese recordatorio. Téngalo en mente, una piedra colocaron en el lugar de la victoria para ayudar, para no olvidar la victoria que Dios le había dado. Ese es el punto. Ahora, esta no era la única ocasión en que se levanta un baluarte, o sea, algo que refresque, que ayude a la memoria, una estatua, una piedra. No es la única vez que Dios hace que el pueblo levante un baluarte para recordar, para enseñar a la siguiente generación acerca del hecho portentoso de Dios, sino que hay otras. Por ejemplo, en Génesis capítulo 28, en el versículo 18, dice Génesis capítulo 28, en el verso 18, y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. Jacob dice que levantó una piedra como señal. Le puso nombre al lugar, el mismo procedimiento. Esta fue la ocasión en la que el Señor le habló, hizo pacto, él hizo pacto con Dios. Esta piedra servía de señal en un lugar donde él quería recordar que Dios le había hablado. Él quería recordar para él poder cumplir con ese acuerdo con Dios. Y había que recordar ese voto que él había hecho. Por eso él levantó una piedra. Un tercer ejemplo, Josué capítulo 4. Josué capítulo 4. Dice el versículo 5 de Josué capítulo 4. Y les dijo Josué: pasad delante del arca de Jehová vuestro Dios a la mitad del Jordán, y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, para que esto sea señal entre vosotros. Y cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres mañana, diciendo: ¿qué significan estas piedras?, les responderéis que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová. Cuando ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron, y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. ¡Qué hecho grandioso! Leía Josué capítulo 4 del 5 al 7. Un gran evento aconteció en la vida de los israelitas. Por segunda vez Dios había partido las aguas en dos. La primera vez el Mar Rojo, la segunda vez fue el río Jordán. Algo sin precedente, que Dios dividiera el mar en dos para que su pueblo pasara seguro. Él le dijo al pueblo, en representación de cada una de las tribus, eran 12 tribus, 12 piedras, y levantó allí un montón de piedras para que el pueblo recordara. Como ustedes saben,
No había muchos manuscritos. Los padres enseñaban a los hijos en base a esos acontecimientos. Cada generación que naciera, oye, ese montón de piedras, todas esas piedras allí conservadas, y comenzaba ahí la narrativa a recordarle, a enseñarle a la nueva generación lo que Dios había hecho, que era un Dios vivo que se manifestaba. El Señor se encargó de que la presente y la futura generación tuvieran un recordatorio que les ayudara en su fe, a afirmar la fe en el Dios que hace todas estas cosas, que les recordara que Jehová es el Dios vivo. ¿Por qué no pueden los idólatras tener algo que les recuerde algún hecho que los dioses de ellos hayan hecho? Porque los dioses de ellos no han hecho nada. No pueden tener un recordatorio, simple y sencillamente. Entonces, las generaciones de Israel, desde pequeños, desde que nacían, veían evidencia palpable, podían creer lo que sus padres le decían acerca de Dios, viendo esas evidencias, eran reforzados. Entonces ya hemos visto el contexto en el que Samuel está hablando. Veamos entonces la necesidad de recordar. Dios quiere, repito, que recordemos eventos que vayan a fortalecer nuestra fe en Él. No eventos que nos debiliten, sino eventos que vayan a fortalecer nuestra fe en Él. Es por eso que Él trata de que haya eventos en nuestra vida que nos impacten, que nosotros volvamos otra vez a traerlos a nuestra mente para que sirvan como un soporte de nuestra fe en eventos posteriores, en situaciones que se vayan a presentar después. En este caso, estamos viendo que Samuel colocó una piedra, algo visible, y una muestra de que Dios quiere que nosotros recordemos, una muestra de que nosotros tengamos en cuenta lo que Él ha hecho en el pasado. Está el Salmo 103 en su versículo desde el 2 hasta el 5. Yo sé que todos nosotros lo conocemos y todos nosotros lo repetimos. El Salmo 103 en su versículo 2 dice: bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Dios está interesado en que recordemos. No olvides ninguno de sus beneficios. Oiga los beneficios. Ahí hasta el versículo 5, Él menciona 5 cosas cruciales en la vida. Él es quien perdona todas tus iniquidades. El perdón que Dios ha dado a tu vida, que ha dado a mi vida. El perdón que Él ha dado por algún pecado, por muchos pecados, etc. Y sigue diciendo el verso 3, el que sana todas tus dolencias. Él es el que sana nuestras dolencias. Ah, bueno, pero yo usé tal medicamento, tal médico, esos fueron los instrumentos que Dios utilizó. Pero Él fue que obró la sanidad. Dice el verso 4, el que rescata del hoyo tu vida. Cuando hemos estado caídos, Él nos ha levantado, nos ha rescatado. Sigue diciendo el verso 4, el que te corona de favores y misericordias. Son muchos los favores que Dios nos ha hecho. La vida está llena, no lo podemos contar. Amén. Todas las cosas que Él nos ha hecho. Y por último, en el verso 5 dice, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Él no quiere que olvidemos ninguna de esas cosas que Él ha hecho en nuestra vida. Debemos tenerla apertrechada, guardada, almacenada en nuestro corazón, hermano, porque eso es lo que nos va a fortalecer para nosotros poder seguir hacia adelante. Estos son favores inmerecidos que no debemos olvidar. Yo recuerdo el caso de Job, que él se vio en gran necesidad. Y una de las tentaciones que Job tenía que lidiar, con la que él tenía que tratar, era el hecho de que él, estando en este estado de enfermedad, continuaba viendo a Dios como bueno. Él tenía que recordar que Dios le había bendecido grandemente y que él no había cambiado.
Y eso le ayudaba a seguir viendo a Dios y seguir viéndolo como su Dios y como el Dios que él amaba. Entonces, hermanos, necesitamos ayuda para recordar. No solamente debemos recordar, sino que necesitamos ayuda. Necesitamos que sean experiencias que nos impactantes, para que nuestras débiles mentes lo recuerden. Necesitamos volver a mencionarlo. Necesitamos ser ayudados en eso. Mis hermanos, entre el olvido y ser ingrato y la ingratitud, no hay mucha diferencia. Esa es la realidad. Una de las razones que hace la persona que no da gracias, la persona no agradecida, es que no recuerda. Cuando a nosotros, por ejemplo, los seres humanos, le hemos hecho bien a alguien y o no devuelve el favor, o lo devuelve en vez de bien, lo devuelve con mal, nosotros decimos, y es que no se acuerda todo lo que hicimos o todo lo que hice por tal o cual persona. Es el mismo caso de Dios. Cuando la persona no agradece a Dios es porque ha olvidado el bien que Dios le ha hecho en el pasado. Entre una cosa y la otra, entre el olvido y la ingratitud, hay muy poca diferencia. El Señor Jesucristo tuvo que amonestar a los discípulos y no justificó el hecho de que a ellos se le hubiese olvidado. Esta es la razón por la que los guías de Israel, usando los medios que tenían en el momento, en este caso el guía de Israel era Samuel, el guía físico, usando los medios que tenían en el momento, ellos trataron de que Israel pudiera recordar esos acontecimientos específicos, puntuales, determinados, a donde Dios había actuado, eventos que iban a fortalecer la fe de ellos. Volvamos a nuestro texto. Recuerde que estamos en 1 Samuel, capítulo 7, en el versículo 12. Dice la expresión que hemos tomado, hasta aquí nos ayudó Jehová. Eso es lo que significa Eben Ezer. Hasta aquí nos ayudó Jehová. En primer lugar, hermanos, nuestros logros, nuestras victorias y todo cuanto recibimos debemos atribuirlo a Dios. Debemos atribuirlo a nuestro Señor. A todos el Señor de una manera u otra nos ha dado beneficios, nos ha dado logros y debemos tener en nosotros un recordatorio. En segundo lugar, nosotros vemos en esta expresión que Él nos dice hasta aquí. En realidad, nosotros hemos llegado hasta este punto en la historia de nuestras vidas. Hemos recorrido un camino. Cada año que finaliza y cada año que comienza, hay un nuevo capítulo. En todo ese trayecto hemos sido sostenidos espiritualmente, hemos sido ayudados contra el mal, hemos dicho no a muchos pecados, hemos luchado contra pecados, hemos sido sostenidos materialmente, Él nos ha dado lo suficiente para nuestra subsistencia. Incluso tenemos cosas que no son necesarias, que si nos deshacemos de ellas, nuestra vida, no pasa nada en nuestra vida, porque son accesorios, son sencillamente cosas para nuestra comodidad. Dios también nos la ha dado. Tal vez algunos se encuentran atribuyendo todo eso que han logrado a sus propias fuerzas. Ya le he mencionado muchas veces que hay vehículos que lo ponen en la parte de atrás. Mi propio esfuerzo, por ejemplo. Ellos lo atribuyen a su propia fuerza, sus logros, a lo diligentes que son, a lo ingeniosos que son. Han trabajado duro para lograr lo que han logrado. Han atravesado por grandes dificultades para alcanzar lo que han alcanzado. Sin embargo, el Señor sigue diciendo, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. En definitiva, el medio que hayamos utilizado para tener lo que tenemos, eso ha venido de parte de Dios. Él nos da el poder, la fuerza para poder hacer las riquezas, dice Deuteronomio capítulo 8, versículo 18.
O sea que por todos los lados ha sido Dios. Esta palabra que aparece en Deuteronomio, la palabra poder, en este texto incluye no solo la fuerza física, no solo ella, sino que incluye conocimiento, incluye inteligencia, incluye la diligencia que tú hayas podido mostrar para alcanzar algo, incluye el esfuerzo que tú hayas podido mostrar, llevar a cabo para alcanzar algo, incluye todo lo que se necesita para alcanzar algún progreso en algún área determinada. Dios lo da, es Dios el que lo da, no hay otro que lo haga. Quiere decir entonces que esa materia prima para lograr lo que hemos logrado no ha venido de nosotros, no viene de nosotros mismos, sino que Dios es quien nos la dio. Nosotros solamente lo que hemos hecho ha sido ponerla en operación, poner todas esas cosas, ese engranaje a funcionar. El punto es, hermanos, que eres lo que eres hasta aquí, 2025. El punto es que has logrado lo que has logrado hasta aquí, que tienes lo que tienes hasta aquí, y todo ha sido por la ayuda de Dios. Y tú debes recordarlo como tal. Tú debes recordarlo como tal. Tu fe necesita ser alimentada de esta manera, alimentada, sustentada, sabiendo que es Dios quien lo ha hecho. El Señor no quiere que el yoísmo, el yo lo hice, esto fue lo que yo logré, que el yoísmo te haga olvidar los hechos de Él en tu vida. Él no quiere que ese olvido pecaminoso desplace los hechos que Él ha realizado en tu vida. Él quiere que tú los recuerdes. Un gran número de personas, lamentablemente, se ha acercado al Señor en una determinada situación de su vida, sea una crisis familiar, sea una crisis matrimonial, una crisis económica, etc. Y de verdad el Señor les ha ayudado, pero resulta que cuando les ayuda a rebasar la situación, lo que hacen es triste, vuelven a su estilo de vida anterior. Estas personas son discípulas de aquellos 9 leprosos que recibieron y se fueron, ni siquiera se devolvieron a honrar a Dios. Son personas que se acercan al Señor Jesucristo, pero es porque tienen unos intereses personales. Es porque ellos quieren recibir un bien de manera específica. El bien que quieren recibir, eso es lo que les interesa. Y una vez lo logran, una vez lo tienen, sencillamente dan media vuelta y se olvidan del estado en que estaban antes de acercarse al Señor. Se olvidan del dador del favor. Yo no tengo la menor duda de que una persona, aún con ese corazón que está interesado en conseguir bendiciones de Dios, pero que no le interesa a Dios, aún así, yo no dudo que una persona en esta condición se relaciona con el pueblo de Dios, se reúne con el pueblo de Dios, está en medio del pueblo de Dios. Esa persona se encuentra en el lugar a donde Dios envía bendición y vida eterna. Por tanto, yo no tengo la menor duda de que Dios le ayude y le ayude grandemente a rebasar situaciones, a mejorar su estilo de vida, a mejorar muchísimos aspectos de su vida. El error está en que esa persona se contente con estos favores, con estas ayudas de Dios, y desprecie el favor más alto, que es la vida eterna. Eso es lo lamentable. El favor primordial, el favor que la persona debe anhelar de parte de Dios es la salvación. No bienes pasajeros, no bienes que un día, aunque el Señor sea que nos lo haya dado, se irán. Volvamos al texto. El texto dice: hasta aquí nos ayudó Jehová. Una tercera cosa que quiere decir este texto es que hasta este punto, hasta este lugar, Él ha dado ayuda. Pero no quiere decir
que de ahí en adelante seguiremos sin su ayuda. No. Al decir hasta aquí es para marcar un punto específico, un lugar, una edad, una fecha si se quiere. Y de ahí en adelante debemos seguir confiando que Él nos dará. Debemos de ahí en adelante tomar fuerza en el hecho de que si nos ayudó hasta aquí, nos seguirá ayudando. Todo este trayecto ha estado con nosotros, ha estado a nuestro lado en situaciones muy difíciles. Hasta aquí ha sido así, pues entonces de ahí en adelante Él continuará. Él ha estado con nosotros entre enemigos difíciles como los filisteos, enemigos fuertes. Entonces debemos de tomar fuerzas en el hecho de que si Él lo hizo hasta aquí, lo hará hasta el final. La meta de Él es llevarnos hasta el final y Él no va a desmayar en eso. Esos recordatorios, hermanos, son importantes por esto. Hasta aquí no es la marca de un final. Lo que Samuel está diciendo no es, bueno, ya hasta aquí llegó Dios y ya Él no va a dar un paso más con ustedes. No, para nada. Ese sencillamente es un punto que sirve para recordar y cobrar fuerzas en el hecho de que nos ha ayudado. Hermanos, esto debemos hacerlo continuamente. Incluso entre persona y persona. Yo recuerdo una vez, ya esa criatura, hace tiempo que pasó la mayoría de edad, había una pareja con mucha necesidad y la dama quedó embarazada, pues todo el tiempo había dado a luz normal, pero esa vez se complicó un poquito y era con cesárea, había que buscar más dinero y estábamos buscando por aquí, buscando por allí. Hermano, resultó que no la pudimos llevar a un centro público, hubo que llevarla a una clínica. Todavía se complicaba más con el asunto económico, pero en nuestra búsqueda de recursos, cuando fuimos a pagar, fue exacto y preciso lo que se pidió en la clínica. Yo dije, wow. Cuando salimos, yo le dije al varón, mira, el Señor te ayudó hasta aquí. Se realizó el parto, ahora tú tienes que seguir confiando que Él te va a ayudar en la manutención de esa criatura. Y esa es la vida con el Señor. Él te ayuda y Él quiere que tú recuerdes ese punto y el tú recordar eso te va a servir para tú seguir confiando en lo futuro. En medio de precariedad, Él proveyó para que fuera un parto con cesárea. En medio de precariedad proveyó para que fuera en una clínica porque no se podía en salud pública. Así también Él va a proveer para la leche de esa criatura. Y así fue. Eso no fue un impedimento para el Señor. Pero hermanos, esto se aplica a todo en nuestra vida. Volvemos al texto. Recuerde que estamos en 1 de Samuel, capítulo 7, versículo 12. Dice la expresión, hasta aquí nos ayudó Jehová. Es saludable recordar siempre que la ayuda vino de Jehová. No dice hasta aquí nos ayudó y lo deja impersonal. Dice Jehová. Él lo ha hecho. Él lo hará. El instrumento que Él utilice no es lo que importa. Él puede utilizar el instrumento que Él quiera. No importa el instrumento, pero tampoco el instrumento debe empañar la gloria de Dios, que nosotros nos fijemos en el instrumento y no en Dios. Wow, pero es que no es que sea médico. Vean, acá el médico es Dios. No, pero es que esos medicamentos son MK. Mira, ¿es el medicamento o es Dios? Samuel se lo dice claro a ellos, hasta aquí nos ayudó Dios. A lo mejor había 2 o 3 soldados que dijeron, mira, el que más mató fui yo. Ninguno. Ahí no salió nombre de soldado, sino que Samuel es claro en decir quién lo hizo. Eso es lo que ayuda a nuestra fe. Mirar al autor, no mirar al instrumento.
Él lo ha hecho y lo hará. El instrumento, repito, que Él utilice no importa. El instrumento que Él use no debe impedir que veamos a Dios actuar, que nuestros ojos lo miren a Él. Es importante que se nos diga: hasta aquí nos ayudó Jehová. Recordemos que el pueblo es un pueblo idólatra. Recordemos que nuestro corazón crea ídolos. Recordemos que nuestro corazón tiende a mirar, a poner la mirada en los instrumentos. Si Dios nos ha estado ayudando a través de una persona, nos aferramos a esa persona y creemos que Dios no nos puede ayudar a través de nadie más, que es ese. Y que si ese se muere, ¡ay de mí! Si ese... Tendemos a eso, a quitar los ojos del Señor y a ponerlo en los instrumentos. ¿Usted recuerda la serpiente de bronce que levantó Moisés? Había serpientes ardientes mordiendo a la gente, y todo el que la serpiente lo mordía se moría. Dios le dijo: levanta una serpiente de bronce y el que la mire vivirá. Pero comienza: ay, pero mira, la miraban, ya el veneno se fue, estoy bien, excelente. ¿Sabe lo que hicieron después que pasó el tiempo? La serpiente de bronce comenzó a ser adorada. Comenzaron a adorar la serpiente de bronce como si ella fuera la autora del evento, de la sanidad, como si ella era la que hacía la obra. El Señor tan solo dijo: tú la miras. Ay, ¿quién ha dicho que por mirar una serpiente de bronce? Lo que había detrás de eso era una obediencia a lo que Dios le decía. Quitaron los ojos del dador del bien y lo pusieron en el instrumento, lo pusieron en la serpiente. Ese es nuestro corazón caído. Es propenso, es proclive a poner los ojos en la persona, en la cosa, en el objeto que Dios está utilizando para favorecernos, y lo quitamos de Él. Dejamos de poner nuestros ojos en Él. Esta es la razón por la que el texto especifica: nos ayudó Jehová. Nos ayudó Jehová. A Él debemos mirar, en Él debemos esperar. Volvemos al texto. El texto dice: hasta aquí nos ayudó Jehová. ¿Para qué? Para recordarnos que en el futuro podemos contar con su ayuda. De manera que podemos decir, dice Hebreos, confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré. Son las mismas palabras, Hebreos capítulo 13, versículo 6. Esta expresión quería llevar a los israelitas a que ellos pudieran contar con la ayuda del Señor en el futuro. Por eso más tarde el escritor a los hebreos le dice eso: el Señor es mi ayudador, no temeré. De todos los temores que hay en el hombre, de los muchos temores que hay en nosotros que afectan a la persona, yo diría que el más fuerte, o uno de los más fuertes, es el temor al hombre, el temor a otro ser humano. Usted recuerda a Pilato. Pilato condenó al Señor Jesucristo, él estando convencido de que el Señor Jesucristo no había hecho nada, sencillamente por temor a los hombres. Si lo sueltas, no eres amigo de César. Una de dos: tú quieres que se afecte tu relación con César. El hombre comenzó a temblar y terminó condenando a un inocente con tal de tener una buena relación con César y tener una buena relación con el pueblo que aclamaba. Es del ser humano de quien nosotros tememos. Es del ser humano de quien nosotros tenemos miedo que nos pueda quitar la vida. Es del ser humano a quien nosotros vemos, que nosotros tememos de que pueda hacer algo contra nosotros. Pero debido a que el Señor hasta aquí nos ha ayudado, nosotros podemos confiar que Él es nuestro ayudador. Podemos estar confiados, podemos confiar en que Él nos ayudará contra los males, contra los seres humanos, contra otros que quieran dañarnos, contra todos. Dice Hebreos: el Señor es mi ayudador, no temeré. Cuando nosotros podemos
entender que Él es nuestro ayudador, es que los niveles de temor comienzan a descender. Cuando nosotros podemos mirar atrás y ver en lo que el Señor nos ha ayudado, podremos confiar, podremos no temer lo que el hombre nos pueda hacer. Recordemos la expresión, hasta aquí nos ayudó Jehová. Eso quiere decir algo más todavía. Eso quiere decir que podemos contar con Él, que podemos hacer planes contando con Él, podemos realizar cosas contando que Él nos ayudará, porque ya nos ayudó hasta aquí. A muchos les paraliza el temor a lo desconocido. No queremos dar un paso adelante porque no sabemos qué hay más adelante. Son muchos los temores, temor al hombre, temor al futuro, temor a lo desconocido. Todo eso nos paraliza. El Señor hace cada día cosas nuevas que no conocemos ni nosotros manejamos. Pero a todas esas cosas nuevas y novedosas en nuestra vida, la persona teme dar un paso a ella porque no se siente seguro, no está confiando en el Señor. Dice, ¿y si fallo? ¿Y si me va mal? Mejor yo no comienzo. Mejor yo no emprendo porque temo fallar. Y eso se llega a grandes extremos. Hay personas que dicen, yo no salgo del hogar de mi casa a formar uno nuevo. Mire, y si después yo no puedo pagar luz, agua, cable, alquiler y de todo eso. Y si me pasa esto o me pasa aquello. Él dice, hasta aquí nos ayudó Jehová. De seguro que su ayuda no ha terminado. Es confiando en esa ayuda, hermano, que nosotros damos el paso hacia adelante. De seguro que su ayuda no es tan solo por un tiempo limitado. Él agrega, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Mateo capítulo 28, versículo 20. Y también dice, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Juan capítulo 13, versículo 1. Lo del Señor no es por un momentito y después nada. No. Eso sigue hasta el final. Por estos textos, hermanos, nosotros entendemos que el propósito del Señor no es limitado. No es dar una ayuda de un momento. No es respaldar, pero luego dejar. No es respaldar, pero luego abandonar, sino que dice, hasta aquí nos ayudó Jehová. Eso marca un tiempo, pero que continuará por siempre. Él no nos repite las cosas por repetirlas. No. Él nos repite el concepto para que quede en nosotros de diferentes maneras, con distintas palabras. Por ejemplo, Isaías capítulo 41, versículo 10, que nosotros lo hemos memorizado, dice, no temas porque yo estoy contigo. Pero es lo mismo. Es lo mismo que dijo Samuel. Dice Isaías capítulo 41, versículo 10, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. O sea, su ayuda es siempre. Dijo Samuel, hasta aquí nos ayudó, y él dice, siempre te ayudaré. O sea, esa ayuda continúa. Hermanos, que la fuerza que dan esas promesas nos fortalezcan para seguir adelante en este mundo que es tan cambiante, tan lleno de dificultades. Y quiero señalar dos cositas antes de terminar. Número 1, mi hermano, haz esfuerzo para recordar la fidelidad de Dios en tu vida. Haz esfuerzo para eso. Eso es algo que Dios lo demanda por tu propio bien, para fortalecer tu fe. Samuel levantó una piedra. Bueno, Dios no te está diciendo que levantes una piedra en tu casa por cada evento portentoso que Él haya hecho en tu vida. ¿Qué puedes tú hacer en tu caso de manera práctica en tu vida? Tú puedes tomar notas, detenerte, dar gracias a Dios por eso. Tú lo puedes conversar con tu esposo, con tu esposa, lo que Dios ha hecho.
recordarse mutuamente eso que Dios ha hecho en nuestra vida. Tú puedes también testificarlo, eso ayuda a recordarlo. Cuando tú has dado un testimonio público de algo que Dios ha hecho en tu vida, tú estás haciendo un compromiso también de recordar eso. Porque los mismos hermanos te dirán, pero tú recuerdas que tú mismo diste un testimonio de esto y aquello. Pero mira esta otra situación, tú tienes que aplicar la misma fe, la misma confianza. Amén. En los momentos difíciles es cuando nosotros más tendemos a olvidar los bienes que Dios nos hizo en el pasado. Esa es la realidad. En segundo lugar, mi hermano, atribúyele al Señor tus logros. No, Él es celoso con tu gloria, no lo tomes para ti. Atribúyele al Señor tus logros. En realidad debemos atribuir al Señor no solo nuestros logros, sino todos los eventos de la vida. Cuando nosotros atribuimos a Dios todos los eventos de la vida, hay un descanso en nuestras almas. Eso fue lo que hizo Job. Jehová dio, Jehová quitó. Ambos eventos. Esto nos ayudará también a buscarlo a Él en los momentos de bien, en los momentos que consideramos de mal. Porque fue Él que lo hizo, nadie más. Mis hermanos, que el Señor nos fortalezca en su fe, en la fe, que fortalezca esa nuestra fe para que así le honremos. Vamos a orar. Dios y Padre nuestro, te bendecimos, Señor, por todas tus obras. Ahora yo te pido, Padre, de una manera especial, que tú nos ayudes a recordar aquellas cosas a donde tú has obrado y actuado, que nosotros te podamos honrar en medio de ellas, que nosotros podamos levantar en nuestro corazón baluarte para recordar los hechos tuyos, que nuestra fe día en día se pueda fortalecer, robustecer, para nosotros seguir hacia adelante, Señor. Bendice a cada uno de los tuyos, bendice a tu pueblo. Da gracias, Señor. Haz obra maravillosa, obra milagros entre nosotros, de modo que te podamos dar alabanza, lo podamos testificar, podamos decir públicamente que tú eres el Dios vivo y verdadero. En Jesucristo. Amén. Cambien de posición, por favor, mis hermanos. Vamos a entonar el himno 198. Himno 198. Y vamos a contemplar en las palabras que vamos a entonar que Él dio lo más importante. No quedó en su cuerpo una gota de sangre, porque Él la sacrificó por ti y por mí toda. A donde quiera que Dios nos ha guiado, Él está con nosotros. Amén. Mi vida di por ti. 198.